Imagínate que por culpa de alguien que se hace el elegido y técnicamente porque te robaste un cubo y esa persona vino a recuperarlo, básicamente sellando un ciclo de venganza mutua, y también porque Legar quería tener, digamos, una historia de trasfondo digna de Berserk. Se quiso hacer el Griffith, pero al final pues no fue, o por lo menos no le salió bien. Ustedes entienden a lo que me estoy hablando. Pero lo importante de todo esto es que mandó al reino de las sombras al hijo y la esposa de Ragbalder, así iniciando la historia de venganza del vikingo y técnicamente embarcándose para encontrar a Legar y transformándose en uno de los dos protagonistas que no querían salvarlo. ¿Se acuerdan que Enki técnicamente quería mandarlo al reino de las sombras para que no lo opacara en su época? Bueno, pues Ragbalder quería devolverle el favor. Vaya, esta sí es una historia de origen que dejaría al general Tablos orgulloso. ¿Se acuerdan? 7 palabras esencia. De hecho, mientras que están en el juego, técnicamente cuando Ragbalder va en el barco, nos dicen que no todos los de la tripulación sobrevivieron y digamos que Ragbalder, si te ve con hambre, te ve como un jamón. Y los expertos de Fear and Hunger no me van a dejar mentir. Así es, no te le acerques. Miren, aquí básicamente empezamos el juego y tenemos dos cosas que pueden pasar si te tardas 30 minutos para salvar a Legar. Primero, si llegas cuando Legar sigue vivo, puedes culminar tu venganza, pero si llegas cuando digamos que ya se patateó, pues ¿qué quieren que les diga? El mismo Ragbalder dice que al menos no se ensució las manos y acepta que no pudo hacerlo, aunque creo que hay un final canon donde Darcy revive a Legar, así que no sé si Ragbalder realmente pudo vengarse. Una pregunta para los expertos de Fear and Hunger, pero siguiendo con el tema, Ragbalder en su final canónico se hace un dios, o por lo menos así lo conocían, así acabando con todos los monstruos que había en la mazmorra, aunque después en Termina ven algunos otros, pero no sé si ellos estaban dentro de la mazmorra o no, aunque también se supone que viajó a lo largo del mundo acabando con ellos, así que podríamos pensar que no acabó con todos, pero aún así con esto sigue siendo uno de los personajes que más cambió al mundo, así separando a la humanidad de todos los monstruos que había, o por lo menos de los que se mandó al reino de las sombras él. Y miren, yo sé muy bien que muchas personas me van a decir que Ragbalder no era nada bueno, porque al final le devolvieron lo que hizo, pero aquí tenemos que decir algo, en Fear and Hunger no creo que haya un personaje que podríamos catalogar como una buena persona, sino que esto es una historia de redención. Ahí tenemos el caso de Kahara, que no importando qué hizo en toda su vida, al final sí ayudó a alguien. Por ende, con Ragbalder lo bueno que hizo supera lo malo con creces, tanto que fue parte de los que ayudaron a la humanidad a evolucionar, o por lo menos ayudaron a que la humanidad pasara de la edad media a la edad industrial, siendo un gran salto para la humanidad. ¿Entienden por qué digo que Ragbalder en serio aportó para todo eso? Por otro lado, tenemos su rivalidad con Legar, que curiosamente, y si lo vemos muy utilitaristamente, al final Legar quería lo mismo. El problema eran sus medios, porque Legar, al creerse el elegido, porque no me vayan a decir que sí creen que él lo es, el elegido pues técnicamente era la niña, no Legar. De hecho, Legar nunca aceptó que no era, y vaya que lo vimos cuando se transformó en el Kaiser. Y antes que me digan que eso también fue un cambio importante en la humanidad, pues sí lo es, pero nada detiene a la humanidad de volver por sus propios pasos, y más cuando tiene ese nuevo dios de ejemplo, algo que Ragbalder es todo lo contrario. Vaya ejemplo que le dio a la humanidad, y vaya que dejó muy mal parados a los nuevos dioses, porque piénsenlo, lo que Ragbalder nos enseñó es que no se necesita ser un dios para hacer un cambio verdadero, sino que solo se necesitan las ganas para hacerlo y la fuerza para seguir tu camino, y vaya que este vikingo la tenía. Ahora que lo pienso, un dato que siempre me ha parecido curioso de Ragbalder es que cuando llegamos a Majambre, él mismo se da cuenta que estaba corrupta, que era como un lienzo que había sido vuelto a pintar, dándose cuenta él la corrupción que habían hecho en ese lugar los nuevos dioses, y tenía razón, así mostrándonos el creador del juego que Ragbalder notaba el problema, e indirectamente al notar el problema y no nublarse en sus propias ambiciones, porque piénsenlo, pudo ir por el Kaiser, pero terminó
terminó acabando con la máxima cantidad de monstruos que pudo, teniendo así un fin totalmente desinteresado de sus propias ambiciones. De este modo, mostrándonos la calidad humana que tenía Ragbalder. Y los expertos de Fear and Hunger no me van a dejar mentir. Este tipo sí maduró. Y vuelvo a decirlo, al igual que Kahara. Los personajes que sí cambiaron en el juego. Bueno, si no tomamos a Darcy, ella cambió, pero peor. Y no me cansaré de decirlo. Esa tipa no estaba bien. Y llegamos a la parte donde le pregunto a la comunidad, ¿creen realmente que Ragbalder se merecía lo que le pasó? Y más teniendo en cuenta que hizo más o menos lo mismo cuando se robó el cubo. ¿Se acuerdan el cubo de las profundidades que necesitabas para entrar en el dios de las profundidades? Y de ahí básicamente sacar dos finales. Bueno, pues técnicamente le devolvieron el pedazo del pastel a Ragbalder, mostrándonos que aunque es uno de los seres que más quiere ayudar al prójimo, algo que vemos en cada una de sus interacciones, pues no era un santo. Pero estamos hablando de Fear and Hunger, quien sí lo es. Y vuelvo a decirlo, sin mencionar que este tipo nunca tiene hambre. Ustedes me entienden. Los de Dragones y Mazmorras estuvieron muy orgullosos de Ragbalder, especialmente Laios, y no sé si eso es bueno. Ahora, y aquí tengo que decir otra vez lo mismo. ¿Quién cambió más el mundo, Ragbalder o Kahara? E incluso podríamos añadir a Darcy, porque tanto Kahara como Darcy dieron paso a la creación de un dios. Aunque si me lo preguntaran a mí, ¿quién más hizo? Pues depende mucho si Ragbalder acabó con todos los monstruos. Sí, como me dijeron en varios comentarios que si habían monstruos, pues Kahara fue quien más cambió al mundo, dando el paso al dios del miedo y el hambre. Y el dios del miedo y el hambre indirectamente hizo que la humanidad avanzara. Por lo tanto, si Kahara fue quien llevó a la niña, algo que no está confirmado, él fue el que más cambió al mundo. Pero si esto no es canon, fue Ragbalder quien casi acabó con todos los monstruos. Pero Darcy no se quedaría muy atrás, porque al final del día ella fue quien le ayudó a Legar a convertirse en el Rey Amarillo, quien después lo conocían como el Kaiser. Pero no sé si lo que hizo él fue bueno o malo, aunque dicen que esos eventos siempre hacen avanzar a la humanidad, pero no sé si el costo valió la pena. ¿Y saben qué es lo que más me sorprendió de Ragbalder? Que tuviera el alma del atormentado. Sí, como Belisco. Ah, no, eso no era aquí. Pero si lo comparamos con su contraparte Nuevo Dios, pues ni siquiera se parecen, mostrándonos que los nuevos dioses no eran malos justamente por sus almas. Y creo que ni por ser nuevos dioses, simplemente esos tipos no estaban bien de la cabeza. Y especialmente te estoy viendo a ti, Valtail, el único que le puede quitar a Darcy el título de la peor persona que hay en el juego. Y creo que Valtail se lo lleva con creces. Pero viendo el otro lado de la moneda, Ragbalder, y más viendo lo que le pasó en su vida, y eso que ya estaba destinado al parecer por su alma, ¿se acuerdan en el intro donde te dicen que tienen que luchar cada minuto de su vida? Bueno, pues qué mala suerte le tocó. Pero el vikingo, en lugar de amargarse por la vida que le había tocado, que vaya, que tenía derecho a hacerlo, él no decayó, ni siquiera se puso a culpar a los demás. Bueno, técnicamente Legar, pero él sí tenía la culpa. Y vuelvo a decirlo, en el caso que cuando él no se puede vengar, él lo acepta y sigue, mostrándonos la mente de acero que tenía Ragbalder. Y esto era totalmente mérito de él. Lo que siempre se me hizo curioso de Ragbalder, que incluso en las peores situaciones que le daban las mazmorras, siempre aparecía un diálogo que te mostraba que quería cuidar a alguien o ayudar a alguien que ni siquiera le iba a ser útil. Algo que sería ilógico en las mazmorras del miedo y el hambre, pero aún así él lo hacía. Por eso se me hace tan chocante lo que se supone que hizo para robarse el cubo al Ragbalder que vemos llegar a las mazmorras. Aunque eso pensaba también del tío Aero de Avatar, a lo mejor lo que le pasó realmente lo cambió, dejándonos así un emo vengador que no cae mal. Y tienen que admitirlo, no lo hacía. No por nada a casi toda la comunidad le cae bien. Y probablemente sea uno de los personajes más queridos de todo Fear and Hunger. Un vikingo que prefirió hacer lo correcto que tomar una venganza. Aunque en un universo paralelo sí lo hizo. Bueno, por lo menos depende mucho del camino que hayas tomado. Sin duda alguna fue una luz de esperanza en unas mazmorras donde no lo había. ¿O ustedes qué opinan de Ragbalder? ¿Creen que es uno de los mejores personajes que nos da un ejemplo para que la humanidad avance a un futuro más brillante? ¿O por otro lado, creen que él tuvo todo lo que se merecía? Aunque creo que eso es una pregunta trampa. ¿Y quién prefieren? ¿A Kahara o a Ragbalder? Sé que son los personajes más queridos
amigos de todo este juego. ¿Ustedes qué opinan? Lo leo. Y también, muchas gracias por el último apoyo en los videos. ¿Y les gustaría que volviera a hacer directos? Miren, ahí está mi cara. ¡Qué feo estoy! Pero lo importante aquí es que si a ustedes les gustaría que volviéramos a hacer estos en vivos y así interactuar más con la comunidad, lo leo en la cajita de comentarios.